presidente del Senado, el 27 de febrero, cuando hablaba, presentó al presidente de la República y se refirió a su gestión como el primer mandato. Cualquier alusión directa o indirecta al proceso reeleccionista en marcha es irrelevante porque está consignado. Entonces eso trae a uno a reflexiones y también a enojos, porque en algún momento se creyó o se dijo, se estableció que un proceso reeleccionista derivaba de un cierto grado o de un cierto nivel de logros, de éxito, de desempeño eficiente, de realizaciones, de méritos en sentido general. Por otro lado, también, y sobre todo en la historia nuestra, hay abundancia de ejemplos de intentos reeleccionistas donde el incumbente carecía de méritos. Y hay una tercera modalidad de proceso reeleccionista que es impulsada, que deriva esencialmente su fuerza motriz, no tanto de la ambición del incumbente, ni tampoco de sus logros escasos o abundantes, sino de los intereses del entorno del incumbente, que llega a creer que esa vecindad o esa adherencia que logró al poder no la puede perder. Entonces, en nombre de la patria, pero en función estricta y no solo estricta, sino básica de sus propios intereses, se plantea, impulsa y se compromete con un proceso reeleccionista. Entonces, vaina como la verdolaga en la historia dominicana. Será espontáneo donde quiera. Sí, nada. En pocas ocasiones, y ni siquiera en esa ha estado realmente justificado. Y ahora de nuevo, siendo esta la presidencia de Luis Abinader, que en gran medida sustenta sus esfuerzos desde la oposición contra un intento adicional de Danilo Medina por reelegirse y por modificar la Constitución y hacer trampa, etcétera. Pero Danilo Medina, a su vez, había sustentado su campaña política en la oposición a la reelección aparentemente interminable de Leonel Fernández. Leonel Fernández, a su vez, sustentó su regreso al poder en el 2004, oponiéndose al intento chapucero de reelección de Hipólito Mejía. Y antes de eso, a los de Balaguer. Es decir, ¿qué somos y qué hacemos? Levantamos campañas antireeleccionistas que la única fundamentación que tienen es legitimar mis reclamos, en modo alguno cuestionar, objetar o rechazar los procesos reeleccionistas como parte de la peor práctica que puede y de hecho ha afectado al país. Entonces, hay una serie de cosas ahora, no solo que están mal, están peor
que como estaban. Y yo me pregunto y le pregunto a usted para allá, digo, ¿y cuál es la lógica? Eh, la reelección de Luis está planteada porque ellos creen que es políticamente viable o porque ellos creen que hay algún mérito en extender algún mérito para el país, en términos de realizaciones, para ellos extender o pretender la extensión de ese mandato. ¿En qué pie que estamos parados? Mire, ciertamente estos políticos se creen que son indispensables, que el país lo necesita, y evidentemente se le olvida que de indispensables están llenos todos los cementerios del planeta. Es una argumentación básica, elemental, pobre, porque no tienen otra cosa. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es reelegir? ¿Qué es la reelección? Es la prolongación, es la continuidad de una gestión, no de una visión de país porque no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando que se reelige en el país? Esta agenda del corporativismo a unos niveles impensados. ¿Qué es lo que estamos religiendo? Los fideicomisos. ¿Qué es lo que estamos religiendo? A los Macarrullas, a los Fulcar, a los Carlos Bonilla. Es 4 años más para que esa gente haga más del daño que ya le ha hecho al país. Pero además, la columna vertebral en términos de propuesta a la República Dominicana, a la sociedad dominicana, Luis Abinader, fue el tema ético. Aquí nadie votó por Luis porque fuera un tipo brillante, inteligente, capaz, determinado, valiente, con pantalones. No, ni siquiera para que construyera medio país o tuviera grandes realizaciones materiales. Lo votó por él por una promesa y un compromiso de la cosa más simple y básica, pero más urgente y perentoria que para nosotros los dominicanos. Entonces el tema ético, que es un pendiente que tiene Luis Abinader con esta sociedad, donde ha sacado muy mal la calificación. Pero si hay algo que convierte el tema ético en un anaquel en el Museo del Olvido, es la reelección, porque es imposible reelección sin corrupción. E inmediatamente se plantea la reelección, pasan 2 cosas en la estructura administrativa del gobierno. Si los funcionarios ven posibilidad de continuidad, aumenta la confianza y el convencimiento de que pueden hacer de todo, porque nadie me va a pedir cuentas, porque nosotros seguimos montados en el caballo. Y si ven que la reelección no tiene perspectiva de continuidad, ahí se desata las peores pasiones y todo el mundo comienza a resolver su problema, porque yo no vine aquí después de 20 años abajo para irme pobre del cargo que tengo. Entonces, si hay una amenaza existencial brutal contra la ética y el buen manejo de los fondos públicos, es la perspectiva de una reelección y mucho más montarse en ese caballo. Y no solo es que el presidente Abinader le fallara al país en el tema ético, sino que terminaría en el mismo lugar o peor donde terminaron los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Pero definitivamente él ha decidido transitar ese camino y ese es su problema. Ahora no puede meter al país en esa situación. Y a final de cuentas, el presidente Abinader entiende, como todo novato en la política, que tiene todos los hilos del poder controlado, que todo es un ambiente controlado donde él se siente muy cómodo y seguro. Y lo único que eso demuestra es que no conoce ni la naturaleza del caballo en el que él está montado, ni los desafíos que tiene por delante, ni las tormentas que se avisoran en el horizonte del país y del mundo. Porque, señores, no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época, donde lo que fue verdad durante los últimos 200 años, mañana pasa a ser una mentira o una verdad que a nadie le importa o que sencillamente nadie cree. El tránsito desde ahora hasta la reelección ciertamente estará lleno de abrojos, de dificultades, y este muchacho no, definitivamente él no lo ve.
él no se percata de los desafíos que tiene por delante. Y todo este país sabe, y lo sabemos muy bien, que él no tiene la fortaleza de carácter, la mano dura, el andamiaje emocional de acero para resistir las tempestades que trae cualquier reelección, y mucho menos para controlar los hombres del presidente. Porque, señores, si en este gobierno que planteó la ética y que él se ufana de decir que es transparente y que aquí el que se coge un peso va preso, pero aquí hay gente que se han cogido cientos de millones de pesos y no han pasado ni cerca de un destacamento, presidente. Entonces eso es lo que usted le va a decir a este país. Usted le va a decir que en el segundo mandato sí va a cumplir en el plano ético. Aquí en su gobierno ocurre que un Macarrulla fue de los principales contratistas de una obra que las investigaciones del Ministerio Público señalan de forma clara a ese personaje, y usted no fue capaz de cancelarlo. Como tampoco fue capaz de cancelar a un innombrable ex ministro de Educación como Fulcar. Usted no tuvo los pantalones de quitarlo. Y entonces le vamos a dar 4 años más para que usted siga protegiendo lo que ningún presidente decente debe proteger. Pero venga acá. ¿Y usted cree que somos tontos? Si me engaña una vez, inteligente tú. Si me engaña 2, idiota yo. Y este pueblo no es idiota. Entonces, ¿para qué quiere 4 años más? Para que Carlos Bonilla, en vez del canódromo, entonces compre, ¿qué? La Plaza de la Bandera y el Monumento a la Restauración de Santiago. Para eso es que se plantea una reelección de 4 años más. ¿Para qué que se plantee esa reelección? Para que le hagamos un fideicomiso hasta el aire que respiramos los dominicanos. Para eso es. Y si no es para eso, díganos para qué es. Y no, por favor, no venga a decirnos que es para cumplir con la agenda ética que usted le prometió a este país y donde usted ha sacado 0. No es que ha sacado mala nota, no, 0. Porque no ha tenido la determinación, el coraje, los pantalones, la muñeca para hacer sencillamente lo más simple del mundo, que la ley se cumpla y que la ley cumpla con el requisito más esencial, que es que sea igual para todos. Aquí tenemos 27,000 presos en las cárceles, pudriéndose allí, sin sentencia definitiva, pero sin embargo usted no ha actuado para que ninguno de sus funcionarios vayan a responder ni siquiera ante un fiscal. Entonces, ¿usted cree que nosotros los dominicanos vamos a prolongar 4 años más la mayor decepción que hemos padecido desde 1996, cuando creímos en un farsante llamado Leonel Fernández que planteó una redención ética y un nuevo camino a este país? Olvídese de eso. Nosotros no vamos a caer en ese gancho ni nos vamos a equivocar 2 veces con la misma piedra. Hay un razonamiento que a mí me luce que puede ser aberrante con el tema este de la reelección de Luis. Mire, en la calle la impresión general, y no de ahora, una impresión que ha tenido prevalencia a lo largo de toda la gestión de este gobierno, de que son ineficientes, de que no saben hacer las cosas, de que no saben gobernar. Eso ha sido un reclamo de los partidos que tuvieron el poder antes. Pero hay un escenario político que yo creo que es lo que le ha abierto el apetito y los ojos a esta gente. Y cuando digo esta gente, no voy a poner a Luis Abinader, que no es santo de mi devoción, en primer lugar. Voy a poner en primer lugar a su entorno. Miren, Danilo Medina y el PLD en general se propusieron descuartizar a los partidos de oposición como una manera de asegurar la permanencia del PLD en el poder y su dominación política. Y ellos se ejecutaron con ayuda de unos consultores, específicamente un colombiano, apellido Goicoechea, algo así, del cual yo vi uno de los informes que produjo. La idea era
Cuando el PLD ascendió al poder, ¿cuáles eran los partidos, vamos a decir, de importancia? El Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Primero dieron cuenta del Partido Reformista. Entonces, el PLDismo se aseguró de secuestrar gradualmente una serie de figuras, emblemas, prácticas del Partido Reformista hasta reducirlo a la condición actual, que es una caricatura de lo que fue. Pero en ese proceso el PLDismo se cuidó no solo de descuartizar, desacreditar, inhabilitar en términos prácticos al Partido Reformista, sino se aseguró de dejarlo en las peores manos. Es decir, manos comprometidas que no tenían posibilidad por una razón u otra, generalmente que estaban amarrados con contratos, compromisos y otras cosas. Y por lo tanto, el PLDismo podía asegurarse cierto grado de sumisión del Partido Reformista como entidad y de su dirigencia en un periodo determinado en particular. Después de eso la emprendieron contra el PRD. Y ahí viene toda la fenomenología aquella de alzar, favorecer, financiar a Miguel Vargas Maldonado. ¿Por qué? Porque era el PRD que le convenía al PLD. Y ellos trabajaron concienzuda y eficientemente, ojo, para lograr eso. Entonces ahí empieza la tragedia del propio PLD. O sea, lo hicieron tan bien, fíjate, lo hicieron tan bien que dejaron el país prácticamente sin oposición. Entonces, la oposición que termina derrotando al PLD no es la de un partido político, es la de la sociedad civil, harta, hastiada, indignada y enojada por el desaire, el desprecio, la indolencia y los abusos de Danilo Medina. O sea, a Danilo Medina no lo derrota un partido político, lo derrota la sociedad civil, usted, yo, nosotros derrotamos a Danilo Medina. Entonces, ¿cuál es el drama, si se quiere, ahora, en el cual está inmerso el PRM y la figura de Luis Abinader? Y creo que honestamente eso no... al final, él es que va a pagar los platos rotos. Nosotros también como país. Pero él va a salir, pero muy mal parado. Pues, ¿cuál es el cálculo? Yo estoy solo, no hay nadie. Y tú te pones a ver, efectivamente, ¿quién le hace oposición al gobierno de Luis Abinader? El PLD. No se atreven, porque están tan manchados, tan sucios, tan desacreditados, que no tienen cara. El Partido Reformista, pero ellos lo descuartizaron. El PRD no puede hacerle oposición porque lo compraron, lo sobornaron, lo sometieron. Entonces, es verdad que Luis Abinader no se ha enfrentado o no ha enfrentado las exigencias de un partido de oposición. De hecho, el propio PRM ha hecho las funciones de partido de gobierno y de partido de oposición. Pero, ¿qué resulta?
que la tentación es difícil de vencer o de sobreponerse a ella. Pero ven acá, Luis, si no hay ningún partido y hasta ahora ninguna candidatura que pueda realmente rivalizar, vamos arriba. Y yo creo que uno de las fuerzas motrices más importantes en el proceso reeleccionista ya en marcha ha sido la creencia cierta hasta ese punto de que realmente no hay ningún partido de los reconocidos y organizados que pueda plantarle cara al gobierno actual o a cualquier otro. O sea, porque no se trata de que el gobierno no dé motivo para descuartizarlo, se trata de que ellos no tienen credibilidad ninguna para descuartizar ni ningún otro gobierno. Ahora bien, ¿sabe dónde se cae esa estrategia? Y se cae estrepitosamente en la creencia de que el hecho de que no hayan existido hasta el día de hoy o hasta el día de ayer otras opciones en manos de esos partidos va a llevar, obligar o de cualquier manera determinar que esa sociedad civil de la cual nosotros formamos parte, que lo llevó a Luis al poder, aunque sea disgusto, terminará el año que viene votando por el mal menor, que ellos creen ser el mal menor y están equivocados en las dos cosas. En las dos. Porque esa sociedad civil, y yo soy parte de ella y te digo, yo no repito el voto. No repito el voto porque no puedo salir a la calle, hacer un esfuerzo y a votar por lo mismo que yo repudié en el 2020. Imposible. Entonces, si no tengo una opción propia, inspiradora, prefiero no votar. Pero no, yo no puedo legitimar, yo no puedo suscribir con mi aprobación una vaina con la que no estoy de acuerdo y al contrario, con la que estoy profundamente en desacuerdo. Pero saqué al PLD con un voto en contra y lo voy a traer de regreso con un voto a favor. No hay diferencia para allá. Este gobierno añade a los males y desgracias que nos trajo el PLD, la ineficiencia y niveles de incompetencia difíciles de rivalizar o de superar. Eso es lo que yo creo. No sé usted cómo lo ve. Mire, ciertamente hay que puntualizar una serie de cosas. La primera es que el presidente Abinader no es un líder nacido de las entrañas ni de la sociedad ni de la organización a la que él pertenece. Entonces ahí hay un puente roto entre esa estructura y esa figura, que fue la mejor salida, la mejor apuesta de ellos para llegar al poder, claro que sí. Pero no hay un anclaje, no hay vínculos, no hay vivencias, no hay un cúmulo de dificultades superadas junto entre ellos. A final de cuentas, una parte no pequeña de la estructura del PRM lo ve como un cuerpo, si no extraño, que no representa lo que realmente esa estructura es. Lo segundo, que es un general sin tropa. Tercero, es la resultante de una situación coyuntural en un momento específico de la sociedad dominicana, que para salir del PLD, que era una obligación moral, un requerimiento nacido de las entrañas de esta sociedad, la vía más expedita para lograrla era Luis Abinader y votamos por él para salir de aquello.
Yo digo que al día siguiente de las elecciones, 10-15% de los que votamos por él no teníamos ningún tipo de vinculación, ni afectiva, ni política, ni de ninguna naturaleza con él. Y ahora que sentimos que él se quedó del otro lado del río y nosotros seguimos en esta trinchera ciudadana procurando por aquellas cosas que él prometió y que evidentemente no ha cumplido. Entonces, ¿cómo lo coyuntural, lo transitorio, intentar prolongarlo en el tiempo, llevándolo de 4 a 8 años, es un contrasentido histórico? Y cuando esas cosas se intentan, siempre terminan mal. No hay un proceso donde se haya querido perpetuar y prolongar lo que la sociedad no quiere, no busca, ni desea, que no termine mal. Entonces es un proceso, si se quiere, contranatural, contra la razón y la lógica del momento que vive la nación dominicana y que vive el mundo. Y esa historia no tiene cómo concluir con un final feliz, lamentablemente. Pero es un tema que tiene múltiples aristas, muchas vertientes, es mucho lo que podemos decir, razonar, analizar, y eso va a requerir que en próximos programas volvamos sobre este tema, siempre procurando dar la perspectiva más amplia de que es un desafío que tenemos como sociedad, porque el problema no es que Luis quiera continuar, el problema no es que su entorno, que lo vea él como un medio, no como un fin. Lo que pasa es que ese entorno no hay uno que pueda continuar en el poder, sino a través de intentar la continuidad con Luis Abinader al frente de ese proyecto. Entonces ellos no quieren reelegir a Luis, se quieren reelegir a ellos los puestos que ellos están. Y no ven posibilidad alguna de que eso ocurra, si no es sacrificando a este muchacho en un despropósito, porque no es un propósito. Pero él, creyendo que está solo en el escenario, creyendo que domina la bestia, el animal temperamental y difícil que es la vida de lo público, él entiende que puede llegar a construir un proyecto reeleccionista viable y ganador. Pero no se percata que eso se encuentra en los linderos de la utopía, de lo absurdo y, sin lugar a dudas, de una apuesta sumamente arriesgada, para la cual el primero que no está preparado es él, pero podría someter al país a situaciones y tensiones que el país no merece y que él no tiene la capacidad de cargar sobre sus hombros. Pero seguiremos en una próxima oportunidad profundizando en este apasionante tema y que este país necesita desmenuzar, entender y analizar para tomar las decisiones correctas y a tiempo.